Bien, buenas tardes. Gracias por asistir nuevamente. Hay dos personas que no han registrado su asistencia, por favor. Quiten su asistencia en el chat. Ok, gracias. Bueno, vamos a, sobre todo, pasar a la parte práctica de donde habíamos quedado en nuestra última sesión. La habíamos desarrollado de forma sincrónica. Creo que hayan revisado sobre todo los videos, ¿ya? En el intermedio de esta sesión voy a aprovechar esos 5 minutos que tengo para grabar la primera parte del Zoom. Voy a aprovechar para subir, ¿no?, el contenido de este tema, ¿no? Tanto en diapositivas como en texto guía. Mm, Resulta bastante particular que mañana sea nuestro examen, ¿no? Es el primero, creo, hoy día ya han dado alguno, creo que no, ¿no? Creo que comienza con nuestra materia, ¿no? Trabajar duro. ¿Ya dieron uno? No le hice, mañana es nuestro primer examen. Mañana comenzamos, ¿no? Y eso, la verdad, sobre todo desde el punto de vista del avance, un poquito no me ha gustado. Bueno, a mí, tal vez a ustedes les parezca bien, porque poquito, ¿no? Hemos avanzado. Sobre todo porque nuestra materia ha tenido, pues, ¿no?, el lunes y martes de carnaval, un receso. Y prácticamente vamos a dar el examen de primer parcial en la octava clase, ¿no? Y es un poquito raro. ¿Por qué? Porque con la clase de hoy solo vamos a pasar 7 clases previos al examen. Pues fíjense, pues habiendo entre ustedes estudiantes que recién se han incorporado a la tercera o a la cuarta, que ya vamos a dar examen, dirán, ¿no? Bueno, no sé, pues no, supongo que sobre todo, ¿no? Vamos a decir en algo ha perjudicado, les diré la experiencia que puedo yo tener, sobre todo en la cuestión de la edición de exámenes y demás en el Moodle, porque les comento, mañana hay un taller, pues, ¿no?, para los docentes, para capacitar un poco en la elaboración de cuestionarios y exámenes, ¿no? De manera de hacerlo cada vez mejor o de una forma más seria, ¿no? Porque obviamente ha habido muchos comentarios en algunos otros exámenes que han podido dar, según dicen, ¿no? Entonces, no sé, pues me sorprendía que nosotros seamos quizá la materia que menos ha tenido clases, pero la que primero va a arrancar. Como ustedes sabrán, los exámenes de primer parcial se extienden incluso hasta el 22, 23 de marzo, ¿no? Y eso me llama la atención, que empiece con nosotros. Pero bueno, no hay marcha atrás, no hay reprogramaciones posibles, entonces lo haremos. Bien, entonces les decía, lo que habíamos visto en la última clase, ya habíamos aprendido luego, ¿no? Quizá alguno lo ha aburrido mucho con la cuestión de los juguetes y los dibujos animados, ¿no? De otra hora, quizá alguno ha recordado algo de su niñez, porque bueno, si bien son sobre todo dibujitos de los 80, está claro que en el siglo XX las producciones de otros países llegaban pues de 5 hasta 10 años después a nuestro continente, ¿no? No era como inmediatamente ahora ves pues el capítulo en estreno de WandaVision o de Mandalorian, ¿no? Nada que ver. Antes teníamos que esperar sus buenos años para que ese producto sea doblado al español, ¿sí? Un español latino, neutro, y luego llegue, pues, ¿no? Y que solo lo veas directamente, pues, en televisión, cuando alguna red o canal compraba los derechos, ¿no? Si no, bueno, lo veías quizá en VHS o luego, pues, popularmente en el DVD. Hoy en día, pues, no, la revolución del Internet y el streaming hace, pues, que tú veas en directo el estreno a nivel global, mundial de algo. Entonces, bueno, ¿no? Ustedes habrán recordado en algo ahí su niñez. Y esto nos ha servido sobre todo para establecer lo que se llama ya los métodos estadísticos tras el resumen de los datos.
Ya sabemos que hay datos cualitativos y cuantitativos. Entonces, pues recuerden ustedes que el anterior tema nos decía en la parte final que los datos cualitativos son quizás los más simples, ¿no? Ya sabes tú, hay dos escalas que le permiten representar a los datos cualitativos como son, pues, la escala nominal y la escala ordinal, ¿no? Siempre vas a tratarte con categorías, nombres o etiquetas. Por lo tanto, un elemento principal para resumir dichos datos es la tabla de distribución de frecuencias, que como han visto, básicamente es una técnica de conteo, ¿no? De un número determinado de datos que tengas. Lo único que tú vas a hacer es establecer o distinguir las categorías o etiquetas diferentes que existan. Y luego, como primer paso, establecer lo que se denomina como frecuencia absoluta, que básicamente es el número de veces, ¿no? Con los que aparece, en este ejemplo, cada bebida refrescante, ¿no? Que habían seleccionado los estudiantes. Entonces, la frecuencia absoluta no es otra cosa, repito, que el número de veces con la que cada categoría, etiqueta o nombre aparece. Entonces, se los van a resumir de forma tal que la sumatoria, ¿no? De esta columna nos dé, obviamente, el total, ¿no? O el tamaño de observación, el número de observaciones, etcétera, ¿no? También vamos a tocar ya términos como el tamaño de la muestra que se ha tomado, ¿no? De estos 50 estudiantes, etcétera. Entonces, a partir de esta distribución de frecuencia absoluta, veíamos nosotros podemos establecer lo que se conoce como frecuencia relativa y frecuencia porcentual, que no es otra cosa que la división, ¿no ve? De la frecuencia absoluta entre el total. Es decir, si la frecuencia relativa de la Coca-Cola clásica es 0,38, en el video está explicado incluso con la calculadora más, es porque obviamente hemos hecho 19 entre 50 a 0,38. 8 entre 50 nos da el resultado de 0,16, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces la frecuencia relativa, ¿no? Ya saben, es un número, como ven ustedes, mayor que 0 y menor que 1. Y la frecuencia porcentual no es otra cosa que la frecuencia relativa multiplicado por 100. Entonces, de esta forma, yo tengo una tabla de distribución de frecuencias donde sé que puedo representar la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa y la frecuencia porcentual. La tabla de distribución de frecuencias que resume evidentemente todos los datos y muchas veces, fíjense, la comodidad de tener una frecuencia porcentual sobre todo radica en el hecho que podemos hablar de forma porcentual, ¿no? O usando porcentajes. Decimos, el 38% de los estudiantes toma Coca-Cola clásica, etcétera, ¿no? A veces es más común, más frecuente el uso de la frecuencia porcentual antes que la relativa o que la absoluta. Entonces, consideren un primer paso la representación, ¿no? De la tabla de distribución de frecuencias como previo a qué? A la representación gráfica, en este caso, de los mismos datos a través de gráficas, ¿no? De resumen. Que para los datos cualitativos solo pueden ser de dos tipos: barras y torta. Diagrama de barras o diagrama de torta, llamo también diagrama circular. En un diagrama de barras, lo único que haces es establecer dos ejes, ¿no? Repito, en el eje horizontal, la frecuencia que vayas a representar, absoluta, relativa o porcentual. Y en el eje horizontal, tú colocas lo que se conoce como las etiquetas, categorías o nombres. Vas a entonces realizar, ¿no? El trazado de barras de acuerdo a la altura que pueda tener según la frecuencia absoluta, relativa o porcentual. Las barras, como ven, no están pegadas una tras la otra, sino están separadas. Entonces, una primera representación, una primera gráfica de datos cualitativos. Una gráfica circular, como veíamos, básicamente, o torta también se lo conoce, es dividir, ¿sí? El área de 360 grados entre, obviamente, los grados que corresponden a cada uno de las frecuencias, mejor y más cómodo, muchas veces pues, la frecuencia porcentual. Es decir, multiplicamos la frecuencia relativa o porcentual por 360 grados. Y vamos representando, ¿no? Ya sea en el sentido de las manecillas del reloj, ¿no? Empezando quizá por la de mayor peso hasta la de menor peso. O a veces indistintamente, pues, ¿no? Puedes hacer la realización de la representación de la sala. Entonces, esas son dos gráficas que corresponden a los datos cualitativos, ¿ya? Entonces, enseguida vamos a comenzar con la ejemplificación de algunos de estos ejercicios, ¿ya? Y luego vamos a pasar
al resumen ya de datos cuantitativos, vamos a ver que igual hay otra tabla de frecuencias. Y nuevamente la tabla de frecuencias va a ser un punto previo importante para representar gráficamente dichos datos, ¿no? Y ahí van a ver, tenemos un diagrama de puntos y sobre todo el histograma, ¿no? Que me interesa sobre todo llegar hasta esa parte para el día de mañana. Bien, veamos. Lo vamos a hacer rapidito y sobre todo usando obviamente técnicos estadísticos contenidos en computadora. Es decir, yo voy a hacer rápidamente porque fíjense, mm, a papel a lápiz, ¿sí? Hoy en día nada vas a hacer en estadística. ¿Por qué? Pues porque existe sobre todo software, existen paquetes estadísticos que te permiten hacer esto. Incluso van a ver, avanzando más en este tema, haciendo con una aplicación, directamente tú vas a tener todo igual, de forma ágil, sencilla. Entonces, imagínense si les voy a enseñar a que ustedes hagan manualmente un diagrama de barras o un diagrama circular. ¿Sí? No, no tiene mucho sentido, ¿ya? Entonces, en el examen de mañana, yo concretamente no les voy a hacer trazar estas gráficas, sino que se las voy a presentar para que ustedes me las interpreten. Obviamente se den cuenta, ¿no? De dónde han sido generados. Bien, hagamos entonces ejemplos sencillos aquí. Pregunta número 3. Les repito, por favor, vean la diapositiva nomás. En el descansito se los voy a colocar el material, ¿ya? Tanto las diapositivas como el texto. La verdad lo había olvidado, ¿no? Porque ya les había dejado estos videos de la anterior clase. Bien, dice que un cuestionario proporciona 58 respuestas, sí tienen 42, 58 respuestas sí, dice, ¿no? 42 no y 20 sin opinión. Elabora una gráfica circular. ¿Cuántos grados medirá la sección del círculo que corresponde a la respuesta sí? ¿Cuántos grados medirá la de respuestas no? Dibuje la gráfica circular y elabore una gráfica de barras. Bien, entonces, antes de realizar cualquier representación gráfica, el primer paso siempre es recurrir a la creación de una tabla de distribución de frecuencias. Vamos a hacer el método manual y vamos a hacer el método. El software también ya incorpora uno más. Un poco tarde, Cristian. Bueno, se supone que el horario se ha establecido en función de los que han podido, y bueno, se han dado el trabajito de votar, ¿no? Hemos elegido la opción mayoritaria. Es más, algunas personas ni han votado, no sé si habrán leído siquiera. Pues bueno, supongo que han leído, ¿no? Porque está ahí disponible para todos los que están en el grupo. Pero sí, me parece bastante raro que no respondan todos. Bien, entonces construimos una tabla de distribución de frecuencias. Ojo, estoy haciendo ahorita un método manualito. Lo que harías en papel. Bien. Entonces aquí vamos a poner tipo respuesta. Frecuencia absoluta, frecuencia relativa primero y porcentual. Vamos a resumir con eso. ¿Qué tipos de respuesta hay? Sí, no, no sé, creo, ¿no? Hay sin opiniones.
Opinión. Evidentemente que vamos a poner un total. Y aquí me está diciendo de forma directa cuál es el número de veces con los que aparece cada respuesta. Dice 42 sís, perdón, 58 sís, 42 no y 20 sin opinión. 58 sís, 42 no, 20 sin opinión. Miren, 58 sí, 42 no y 20 sin opinión. Entonces, como ven, tengo un total de ¿cuánto? 120, ¿no? 10 aquí. Llevo 1, 6, 4, 10, más 2, 2. Ya. Ahora, para sacar la frecuencia relativa, bien saben ustedes, 58 sobre 120, ¿cuánto me da? ¿Cuánto sale? 58 sobre 120, Valentino. 58 sobre 120 sale a 0.48. ¿Redondeado bien? No, con más decimales, 33, 33, 33. Ya, a ver, entonces, si yo te pido, a ver, con 2 decimales, ¿cuánto lo dejarías? Con 2 decimales, ¿cómo queda el redondeo? Con 48 nomás. ¿Sí me ve? A ver, siendo un poquito más específicos con 4 decimales para que tengan 2 decimales el porcentaje de 0,4833, como hemos dicho, ¿no? Ya, entonces, ¿se entiende, no, Valentino? Solamente es dividir el número de veces sobre el total, ¿no ve? Sí, Lisa. Y entonces la frecuencia absoluta sería 48.33, ¿ya? Para ponerte unos 20 puntitos, por favor, completame los números, ya directamente el número dictame. Ponme 4 decimales, ¿ya? A ver, estoy esperando. Ya 42 dividido a 120, 0.35 exacto. ¿Ya? Y con 20 dividido a 120 a 0.1666. 1666. Si quiero redondear a 4 decimales, el último se vuelve Como para 0.17. 0,1667. Estamos haciendo con 4 decimales. 66 dije Lisa. Ya, por eso, 0.1666. ya, pero por eso, si estoy creciendo a 4, mira, te muestro. Estás viendo mi calculadora, ¿no ve? No, Lisa, ¿Por qué? no se ve. A ver, Solo se ven las preguntas. ahí, ahí, ahí. Sí, estoy compartiendo solo en pantalla, ahora sí. Ahora sí se ve mi calculadora, ¿no? Sí, Ya. Y gracias por decirme, si yo estaba solo viendo, digo, compartiendo el PowerPoint, ya estaba escribiendo aquí. Entonces, ponemos tipo de respuesta, frecuencia, frecuencia relativa, frecuencia porcentual, ¿no? Ahí están los sís, 58, 42, 20, ya saben, da el total de observaciones o datos registrados. Aquí está lo que hemos hecho y me estás dictando. Te decía, si vamos a ponerle 4 decimales, hay que redondearlo, pues, ¿no? Se supone que después del último 6 hay más 6, entonces se vuelve 7, ¿ya? Por esa razón. ¿Está bien?
Ya, entonces, Entonces, en la frecuencia relativa se habrán dado cuenta ustedes lo siguiente. La sumatoria de todas las frecuencias relativas, por si acaso la división no se pone, yo lo estoy colocando, ¿por qué? Para que no quede dudas de dónde sale, ¿no? Aunque obviamente en los videos está específicamente señalado de dónde sale. Cuando tú hagas, si quieres, ya no me hagas esto, sino directamente pongo las frecuencias relativas. La sumatoria de todas las frecuencias relativas, ya saben, sale 1, ¿no? Y si en términos de porcentaje sumo las frecuencias porcentuales, esto sale 100%. ¿Sí? Ok. Entonces, sencillo, ¿no? Hacer un diagrama, perdón, una tabla de distribución de frecuencias. Pero lo que nos pide, sobre todo el ejercicio, es hallar, ¿qué cosa? Dice, una gráfica circular estableciendo el número de grados con los que obviamente cada uno de ellos se beneficiaría. Ahora, para establecer eso, si quieren, fíjense, yo me puedo hacer otra columnita aquí. Y digo, a ver ya los grados, ¿no? Para hacer el área circular. Ya, se supone que el número de grados para el diagrama circular se va a hallar, dice multiplicando, vean, decíamos en la diapositiva, 360 por la frecuencia. Pues lo más usual es multiplicar 360 por la frecuencia relativa. Si tú quieres 0,4833. Y eso nos va a dar, sí, el número de grados con los que obviamente cada zona correspondería, ¿no? 0 puntos, sí. De 173,99 grados. Prácticamente 174 grados. La misma idea aquí. En este caso 360 por 0,35. 126. Ya clavadito, ¿no? Gracias. Ya si quieren aquí podemos redondearle para no tener problemas. 174 le ponemos aquí, 126 le ponemos, bueno, nos sale clavaditos eso. Entonces aquí tú tendrías ¿cuánto? Tendrías 300, ¿no? Ya. Y obviamente 360 por 0,1667, seguro que sale 60, ¿no? Aproximadamente. Sí, 60 redondeando. Algo así, ¿no? Y ya los redondeé a 174, les decía. Bien, entonces, estos son el número de grados con los que obviamente cada área de este diagrama circular se vería, pues, beneficiada. Entonces, estoy mostrando un método manual que obviamente ya no se utiliza. ¿Por qué? Porque estamos en el siglo XXI. ¿Quién va a estar dibujando estos diagramas? ¿No? Nadie, chicos, nadie. Entonces, solamente para darles una idea, ¿no? Entonces, en un diagrama circular, ¿qué tendría que hacer yo? Bueno, básicamente ir seleccionando todos y cada una de las áreas que corresponden, pues, a esa medida, ¿no? Más o menos les diría, pues, no sé, a ojo de buen cubero, si tú quieres. Entonces, 174, si yo estoy comenzando por aquí, 174 es casi 180, ¿no? Entonces, tendríamos un área más o menos de este tamaño. 120, lo mismo, ¿no? Un área mayor a los 90 grados. Y de forma tal que, evidentemente, tendrías una porción bastante pequeña o menor para los 60 grados. ¿Sí? Entonces, les doy una idea, ¿no? Más simplemente aquí, porque estas cositas ya bastante raro es verlas pues a mano, ¿no? Pues imagínate que comienza ahí con tu transportador, vas a ver 174. Se supone que 174 es casi 180, ¿no? Entonces 180 es un ángulo, vamos a ir plano. Entonces 174 debe ser más o menos por ahí, ¿no? Casi. Ahora 120, se supone que 90, más o menos por acá sería.
Estamos imaginando que medimos, ¿no? Y más o menos así sería. Sí, 174 sería el sí, el no sería la otra porción y el no sé, pues sin opinión sería este pedacito. Ya como ven ustedes, bastante trabajoso sería hacerlo a mano. Pero como van a ver, usando un software como es el Minitab, ya, él se lo hace de forma sencilla. Ya, fíjense, vamos a realizar esto. Bueno, si nosotros vamos a utilizar ya directamente el resumen de datos, en el Minitab esto se pone, ojo, no les voy a tomar mañana examen con el Minitab, ¿no? Pero simplemente te colocas una gráfica, lo que hemos hecho ahorita, una gráfica circular. Pues imagínense, nosotros tendríamos que tener registrados aquí, 48 respuestas, como dice, 52 respuestas, 58 respuestas sí, 42 no, y obviamente sin opinión 20, ¿no? Lo cual sí, obviamente nos demandaría un poquito más de tiempo para representar el diagrama de barras, ¿sí? Ahora, les decía, ¿no? El software, el Minitab, nos resuelve esto simplemente eh, haciendo alusión a un menú, ¿no? Donde yo voy a obviamente jugar, pues, ¿no? Con las opciones que yo tengo acá. A ver, ponemos 58, 42, 20. Necesitas es más útil cuando obviamente tú tienes los datos registrados como en el siguiente ejercicio que vamos a ver. Etiquetar. Los valores únicos. Puede ser 54, 42 y 20. Entonces, más o menos la idea, ¿no? Fíjense. Aquí está, ¿no? Este es el, obviamente está tomando los trozos correspondientes, ¿sí? Para decir 20, no sabe o sin opinión, 48, 42, perdón, el que correspondía. Fíjense que en el Minitab ya te está dando los valores porcentuales, ¿no? De cada uno de ellos. Entonces, esta es una representación gráfica, ¿no? Como ven del diagrama de tortas. Un diagrama de barras se construiría en el eje horizontal, ya saben, con estas etiquetas. Y obviamente tomando en las barras la altura de cada una de estas. Ya ven más o menos de la siguiente forma, ¿no? Les voy a hacer un método manual. Ya tenemos los ejes.
Y a continuación me dibujo barritas. A ver, evidentemente si decimos que cada división, haciendo nuestra escala, ¿no? Es 10. Puedo usar la frecuencia absoluta o la frecuencia relativa también. O la porcentual. A veces más cómodo es utilizar la absoluta en el eje Y. Entonces vamos a hacer algo así como 10 en 10 unidades, ¿no? Entonces una escalita. Esto 30. Esta 20. Esta 40. Ya, ¿no? Entonces ahí están 60. Digamos. Entonces me construye una barrita. Que primero va a tener la respuesta de los sí, ¿no? Más o menos hasta casi el tope, ¿no? Entonces es el sí. 42, entonces un poquito más de 42. Siempre del mismo ancho las barras. Voy a empezar un poco más abajo. Ahí, un poquito más arriba de 40. Y el no sabe, no, o sin opinión, solamente 20, ¿no? La última barrita solamente debe tener una altura que llegue ahí hasta 20. Entonces, fíjense, ya he representado lo que es un diagrama de barras. Obviamente te pones las etiquetitas aquí, ¿no? Este sí, este no, y este es sin opinión. Entonces, esas son las representaciones de lo que se denomina las variables cualitativas, ¿ya? Esto con conteos simples, ya me están dando las frecuencias. Ahora fíjense en el siguiente problemita que dice que ya nos están dando los valores así en listados, ¿no? No están separados. Entonces aquí ahí se está haciendo un cuestionario para preguntar a los clientes cómo califica el servicio, ¿no? Esta empresa. La calidad de los elementos, cócteles, precios, atmósfera del restaurante. Cada característica se califica en una escala de excepcional O, muy bueno B, bueno G, promedio A y malo P. Usa la estadística descriptiva para resumir los datos siguientes recabados sobre la calidad de la comida. ¿Qué piensas sobre la calificación de la calidad en el restaurante? Entonces lo mismo. De forma manual, yo puedo hacer una tabla de distribución de frecuencias donde tengo que poner realmente las categorías que me dan O, B, G, A, P. ¿No? Entonces, contar cuántas Gs hay, cuántas Bs hay, cuántas Os hay, cuántas As, cuántas Ps. Hacer una representación de qué? De la frecuencia absoluta, ¿no? Igual, frecuencia relativa, frecuencia porcentual. Y obviamente, si corresponde hacer pues un diagrama de barras o un diagrama circular, ¿no? Que tú prefieras o tal vez te piden los dos, no sé, ¿ya? Entonces, básicamente,